Muy buenas tardes. Nos resulta grato darles la bienvenida al rector, el ingeniero Héctor Montemayor Ábrego, al decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, el doctor Israel Ruiz, autoridades, docentes, administrativos, egresados, panelistas, estudiantes y público en general, al primer encuentro virtual de egresados, amigos y aliados de la Facultad de Ingeniería Industrial bajo el título Desafíos de la Reactivación Económica de Panamá, una visión multisectorial, en el cual se estará desarrollando un conversatorio con expositores expertos del más alto nivel. Como primer punto, presentaremos un video. Dicho video es de suma importancia ya que nos ayuda a comprender cómo se da el proceso de acreditación, en donde se ven involucrados estudiantes, egresados, docentes y otros actores, aportando al progreso en la calidad de la formación de futuros profesionales, buscando de forma permanente la mejora continua. ¿Sabes qué es acreditación? La acreditación universitaria es el proceso mediante el cual una organización es capaz de medir la calidad educativa y su rendimiento frente a estándares reconocidos a nivel nacional o internacional. El proceso de acreditación implica la autoevaluación de la organización y una evaluación detallada por un equipo externo. Objetivo. El principal objetivo de la acreditación es fomentar la calidad y el mejoramiento continuo para así garantizar la excelencia académica y contribuir con el desarrollo del país. ¿Qué es la CAI? Es la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería encargada de realizar los procesos de acreditación a estos programas de estudio. ¿Quiénes participan del proceso? Autoridades, docentes, estudiantes, egresados, empleadores y personal administrativo. Etapas del proceso: autoevaluación, evaluación externa, acreditación. Autoevaluación. La facultad elabora un informe denominado autoestudio que incluye los logros y los aspectos críticos del funcionamiento del programa. Evaluación externa. Este proceso se realiza por un grupo de especialistas independientes denominados pares académicos, con base en el contenido del autoestudio y del plan de mejora. Acreditación. Es la certificación emitida por una agencia acreditadora para dar fe pública de la calidad de la educación superior en general. Con el propósito de mejorar continuamente nuestra oferta académica, la Facultad de Ingeniería Industrial ha sometido al proceso de acreditación y reacreditación dos de sus programas de pregrado, la licenciatura en Ingeniería Industrial y la licenciatura en Ingeniería Mecánica Industrial. Este año, la Facultad de Ingeniería Industrial espera la visita de los pares externos con el fin de contribuir a la mejora continua de nuestros programas. Facultad de Ingeniería Industrial, tu ruta hacia el éxito. A continuación, el rector, ingeniero Héctor Montemayor, nos brindará unas palabras de bienvenida. Doctor Israel Ruiz, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá, señores egresados que nos acompañan, profesores, investigadores, administrativos y estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, señoras y señores, muy buenas tardes. Un encuentro de egresados, amigos y aliados es siempre una ocasión de alegría y satisfacción. Para el caso de la Facultad de Ingeniería Industrial es, además, un adecuado momento para repasar y ponderar el pasado
fijando la mirada en los retos que el futuro depara a quienes tienen la tarea de formar profesionalmente en los ámbitos que le competen. Con el conversatorio sobre desafíos de la reactivación económica de Panamá, una visión multisectorial, nos encontramos ante una realidad presente y futura que demanda imaginación, voluntad y gran exigencia de esfuerzo. El abordaje de este tema nos pone en condición de decirle a Panamá que sus hijos han sido formados para colaborar en la construcción de alternativas y propuestas para el anhelado porvenir de la sociedad panameña. En este mes de agosto, en que la universidad cumple 40 años de creación, le reiteramos al país nuestro rol de fuente de generadora de conocimiento y motor que impulsa su desarrollo a través de los aportes de sus egresados, aliados y amigos que creen firmemente en los beneficios que la academia ofrece a la sociedad por la transferencia de conocimiento con los cuales transformamos nuestro entorno. Esta es una iniciativa que mantiene viva y dinámica la especial relación que tenemos con ustedes, distinguidos jóvenes. El vínculo con el alma mater que los vio nacer profesionalmente produce un doble e invaluable beneficio. Por una parte, contribuye a que la universidad se revise continuamente para mejorar, actualizarse y nutrirse en busca de la excelencia. Y por otra, sirve de fuerza motivadora a los que ahora pasan por las aulas y necesitan de modelos para enrumbar sus aspiraciones y sueños. A ustedes jóvenes les toca hacer futuro desde este presente. Con espíritu de resiliencia deben superar este periodo crítico en la seguridad de que hay solución a los problemas, que la unión de energías y saberes multidisciplinarios como los que ustedes han cultivado son las mejores herramientas para construir un mejor mañana. Es preciso que hagan gala de sus conocimientos en las áreas administrativa, comercial, financiera, científica y operacional para que de este encuentro emanen ideas, propuestas o esquemas que conduzcan a la recuperación económica. Felicitaciones al decano de la facultad, doctor Israel Ruiz, a su equipo de trabajo, a los organizadores y a todos los participantes en este encuentro, porque es una forma de decirle presente a la patria. Decirles que están dispuestos a ser parte de la solución de este cambio que necesita el país para lograr un crecimiento y desarrollo a pesar de las dificultades económicas que atraviesa y que se pueden superar con la participación y contribución desinteresada, armoniosa de todos los sectores de la sociedad. Muchas gracias y éxito. Agradecemos al ingeniero Montemayor por sus atinadas palabras. En este momento, daremos inicio a la mesa redonda por parte de los panelistas que nos acompañan en la tarde de hoy. Sus nombres son la Magíster Ninochka Tam, la Magíster Aida Michelle de Maduro, el Magíster René Quevedo y la doctora Zoila Yadira de Castillo. Cada intervención tendrá un tiempo de 6 minutos para exponer su punto de vista y al finalizar se dará un intercambio de opiniones, ideas y comentarios, el cual será dirigido por el doctor Raúl de Gracia Harrison. Deseamos informar a todos los presentes que podrán realizar sus preguntas a lo largo de las exposiciones a través del chat de esta transmisión. Como primera intervención, tenemos a la Magíster Ninochka Tam. La Magíster Tam es analista del Centro Nacional de Competitividad. Desde el año 2005 ha estado relacionada con temas de competitividad tanto a nivel nacional como empresarial, así como ha participado en numerosos estudios sobre el desarrollo económico y social del país. Cuenta con una licenciatura en Banca y Finanzas de la Universidad de Panamá.
maestría en Administración Financiera y Tributaria de la Universidad Santiago de Compostela, en España. Con ustedes, la magíster Ninoshka Tam. ¿Me escuchan? Ahora sí la escuchamos. Perfecto, vamos de nuevo a la presentación. Muy bien, problemas técnicos. Bueno, les decía que agradecemos la oportunidad de poder conversar sobre este tema que es tan interesante. Interesante porque no solo nos lleva a la reflexión de las cosas, de los retos que tenemos por delante, sino también que nos lleva a pensar en qué acciones como sociedad debemos tomar para que esto se dé. Porque la reactivación económica no se va a dar por arte de magia, ni por los buenos deseos que tengamos como población. Se va a dar si se toman los correctivos necesarios, si se atienden las dificultades que confrontamos y se atienden los retos que tenemos. Les comentaba que Panamá, desde hace una década, presentaba crecimiento económico por encima del promedio de la región de Latinoamérica. Sin embargo, desde hace unos años atrás se veía una franca desaceleración en su crecimiento económico, pasando de 11% en el 2011 a 3% en el 2019. Nos estábamos desacelerando por un lado y por el otro se aceleraba la tasa del porcentaje de desocupados. Ya en el 2020, con la crisis sanitaria, la llegada de la pandemia, pues todos estos problemas se agudizaron aún más y el PIB cayó en 17%, con un aumento de la tasa de desempleo del 18%. Resultados realmente difíciles, una contracción económica sin precedentes para nuestro país. Sin embargo, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como diversos organismos internacionales proyectan para Panamá un crecimiento positivo al cierre de 2021. Todos piensan que se puede llegar a una tasa entre el 8 al 12%, pero para llegar a ello debemos tomar acciones ya, debemos tomar ciertas decisiones como país que nos lleven a eso. Lo único que nos puede empujar es a través de la competitividad. La competitividad son todas las instituciones, políticas, factores que impulsan la productividad. La productividad es un elemento determinante para el crecimiento económico y para el desarrollo social. Panamá, medido en su competitividad a través del Foro Económico Mundial con el Índice Global de Competitividad, en los últimos 3 años, pues ha ido perdiendo posiciones, alcanzando al 2019, que es la última medición, la posición 66 de 140 economías. No es que Panamá no ha hecho nada, es que otros países están avanzando con mayor rapidez. Quizás lo que a nosotros nos cuesta tomar 3 años hacer cambios, otros países lo hacen más rápido y tienen la capacidad para adaptarse rápidamente a todos los cambios. En el 2020, por cuestiones de la pandemia, no se hizo medición del índice, pero como dice la directora del FEM, del Foro Económico, seguramente todos los indicadores van a ser afectados por la crisis sanitaria, porque esta representa una oportunidad para hacer las cosas mejor y para reconstruir economías resilientes, sostenibles e inclusivas. Entonces, Panamá debe aprovechar este momento de crisis y verlo como una oportunidad de mejorar aquellas cosas en las que tenemos debilidades. La última medición de este índice nos da algunas luces sobre esos desafíos, que aunque estaban antes de la pandemia, siguen estando vigentes. Y es más, se han ampliado muchas de estas brechas. Por ejemplo, vemos a través del pilar de instituciones, es necesario para mejorar el crecimiento y desarrollo económico y social el fortalecer nuestras instituciones, el que haya mayor transparencia, el que haya rendición de cuentas. Mucho más cuando en estos tiempos, pues, ha habido ha habido incremento de fondos por el tema de la deuda, pues tiene que haber un mayor esfuerzo en la rendición de las cuentas. La sociedad se debe sentir segura, debe estar confiada, debe haber confianza y credibilidad en todos los poderes del Estado. Y el gobierno debe tener una visión a largo plazo. Es importante también hacer un esfuerzo
creo que nunca antes visto para pelear contra la corrupción. En la última medición de Transparencia Internacional estamos en la posición 111 de 180 economías. Entonces realmente es preocupante cómo estamos, cuál es nuestra percepción, y creo que una de las principales cosas que debemos hacer como país es mejorar nuestras instituciones. En cuanto a infraestructura, la infraestructura nos dice la calidad y la extensión de infraestructura que sirve para el desarrollo económico. Tenemos buenos puertos, pero no nos podemos dormir en nuestros laureles porque hay otros países que están construyendo y que están ampliando y que también quieren robarnos, por decir así, el mandado. Nuestro aeropuerto, pues, para hacer un hub de las Américas, pues, requiere aún mucho mayor inversión, muchas más cosas se pueden hacer allí, así como nuestras carreteras. Y más en el acceso a electricidad y calidad de servicios básicos como el agua. No solo mejora la calidad de vida, sino que también mejora el entorno del negocio, atrae inversión extranjera directa y también el turismo. Muy bien, en cuanto a las habilidades, pues este es uno de los pilares más difíciles. Todos los indicadores de ese pilar salieron muy rezagados. Hay que mejorar la capacidad de nuestro capital humano. Es la única forma en que podemos impulsar la productividad y la competitividad del país. Además de siempre estar en esa constante formación de la mano de obra ya en el mercado, que requiere ser capacitado y fortalecido para la nueva realidad. En cuanto a la capacidad de innovación, pues se debe invertir más en I+D, debe haber mayor colaboración entre universidad, Estado, empresa, sociedad. Tiene que darse esa colaboración para poder incidir en la productividad de las empresas y del país. También el entorno empresarial debe ser fluido, debe permitir la apertura de empresas, el cierre de empresas, la atracción de inversiones, y que no solo se atraiga, sino que éstas puedan tener encadenamientos productivos con empresas locales. Como consideraciones finales, la recuperación económica representa volver a la senda del desarrollo. Hay que cerrar brechas en salud, educación, infraestructura, equidad, seguir invirtiendo en capital humano. Diversificar nuestra matriz productiva, que somos gran porcentaje de servicios. Requeremos no solo apoyar las economías que tienen relación con servicios, sino también otras que puedan diversificar nuestra matriz. Y de esa manera poder crear empleo, poder crear el entorno o el ambiente propicio para generar esta reactivación económica que tanto anhelamos y esperamos. Muchas gracias. Agradecemos a la Magíster Tam por tan interesantes comentarios. Como segunda intervención, tenemos a la Magíster Aida Michel de Maduro. La Magíster de Maduro participa activamente en diferentes gremios relacionados con el devenir económico del país, entre los cuales se destacan el Sindicato de Industriales de Panamá, siendo la primera mujer presidente de la organización en 65 años. Asociación de Zonas Francas de Panamá, ASOFRAP. Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, entre otros. Su formación académica incluye la licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Comercio Internacional y Mercadeo, y una maestría en Administración de Empresas y Ciencias Políticas, ambos en el Mankato State University de Minnesota, Estados Unidos. Con ustedes, la Magíster Aida Michel de Maduro. Muy buenas noches. Es para mí realmente un placer poder compartir con ustedes estos minutos que tengo para una presentación y poder nutrirnos de un rico intercambio de información. Para eso quisiera compartir unos datos que en esencia hemos ido, ya tenemos una introducción que nos ha dado Ninos Katam en términos estadísticos y la situación del país. Solo quiero confirmar que todos están ya participando de mi pantalla. Sí, podemos ver su pantalla, solo debe colocarlo en modo presentación.
Está listo ya. ¿Lo tienen en modo presentación? Todavía no se ve en modo presentación. Una solución puede ser dejar de compartir y volver a compartir su pantalla. Perfecto. ¿Puede ver la presentación? Le agradezco que me Sí, informe si puede verla simplemente para... sí se ve. Ya tiene la... Ok, perfecto, Correcto, ya muchas se ve. gracias. Disculpen los A la orden. inconvenientes técnicos, pero ahora siempre sí ya podemos continuar. Esta es una gráfica muy sencilla donde estamos presentando entre la correlación que existe entre nuestra tasa de crecimiento y la tasa de desempleo, que ya refleja las mismas cifras que teníamos en la presentación anterior. Hoy esto tiene una correlación efectiva entre el crecimiento de nuestro país y realmente cómo podemos lograr esos objetivos que estamos buscando en términos de reactivación. Sin duda, nuestro principal desafío es cómo vamos a facilitar ese crecimiento como país. ¿Qué es lo que debemos hacer como país para poder reactivar nuestra economía y poder alcanzar los niveles de empleo que teníamos antes de la pandemia, y no solamente antes de la pandemia, sino en los años de alrededor del 2015 al 2017, cuando realmente teníamos unos niveles de desempleo mucho más bajos y teníamos una informalidad que no acaparaba tanto de nuestra economía. En ese sentido, tenemos que ver qué es lo que sucedió durante la pandemia. Hay 6 sectores económicos en nuestro país, entre ellos todo lo que tiene que ver con hoteles, restaurantes, construcción, industria, todo lo que tiene que ver con educación privada, a donde la contracción fue muy importante, sobrepasando en algunos casos hasta el 50% en esa contracción, lo cual es importante porque estas actividades, estos 6 pilares que estamos enunciando, en realidad componen el 53.4% del PIB total de nuestro país. Entonces, todas estas actividades tenemos que ver cómo de una manera realmente en esta situación, de una manera ya apresurada, cómo podemos hacer para que al lograr esa activación económica que tantos anhelamos y que sabemos que nos va a tocar ya, no solamente antes se hablaba de que fuera en el 2021, y a pesar de la recuperación, nos estamos recuperando de una contracción. Y en el primer trimestre, tal como lo mostraba la gráfica, el primer trimestre nos está dando que sí ha habido algo de crecimiento, pero todavía nos mantenemos en números negativos y muy lejos de lo que proyectaba en su momento los organismos internacionales en términos de crecimiento, a donde se espera que el país en este año llegara a unos entre 8 y un 10% del Producto Interno Bruto, y actualmente estamos por debajo. Todavía se espera quizás lleguemos a un 2%. Esa es más o menos una proyección un tanto conservadora. En términos de empleo, vuelvo y vemos la ocupación de nuestros sectores económicos, a donde los sectores productores que estaban activos cuando se publicaron las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, teníamos que entre estos 6 sectores particulares que hemos enunciado, se habían perdido cerca de 234.796 puestos de trabajo de los 288 totales. Esto nos da que constituye el 81% de esa fuerza laboral. Tenemos que volverla a activar. Por eso es tan importante que se tomen medidas a muy corto plazo y también a largo plazo, pero que tengan resultados inmediatos.
Y para eso necesitamos la interacción de todos los sectores, más que solamente el sector empresarial, el sector productor nacional, pero necesitamos un entorno institucional, un gobierno que realmente marque las pautas y dé ese camino para poder que los sectores se puedan ir incorporando y comenzar nuevamente esa actividad económica que anhelamos. En ese sentido, el Consejo Nacional de la Empresa Privada presentó en el mes de abril 47 propuestas para la reactivación económica del país. En ese sentido, se separó en diferentes pilares porque habían algunas iniciativas que es transversal a toda la economía. Y en eso vemos cómo se fueron distribuyendo las propuestas en las transversales. Habían 16 propuestas que encaminaban a nuestra reactivación económica. También hay propuestas de carácter energético, de carácter financiero, construcción, agropecuario, industria, turismo, sobre todo, que requerimos para llegar a ese objetivo que tanto anhelamos. Creo que se ha avanzado en esa dirección de que estas propuestas pasen a más de ser unas propuestas y se conviertan en acciones, las cuales podremos ver como país que se vayan implementando seguramente con resultados reales, tangibles, pues para el año 2022. En esta propuesta solo quiero destacar un poco que el sector industrial, porque hay muchas inquietudes, desde el sector industrial se mantuvo activo, ¿por qué la contracción fue tal? Recordemos simplemente que nuestro sector productor, si bien es cierto, hay una parte encargada de todo lo que es el desempeño de alimentos y bebidas, también hay una parte importante en todo lo que es los materiales de construcción que estuvieron detenidos por muy largo tiempo. Estas 47 propuestas buscan una reactivación de 140.000 empleos directos, 68.000 empleos indirectos, pero requieren un aporte importante en créditos y también aportes del sector empresarial para llevarlos adelante. Obviamente, para poder alcanzar esas medidas, vamos a tener un mercado laboral totalmente distinto al que estábamos acostumbrados, con modelos de negocios que tengan menos contactos, un fortalecimiento de todos los modelos de negocio, un incremento y mayor eficiencia en los servicios de entrega a domicilio, los cuales en todo tipo de mercancías, en los centros de distribución, para poder destacar las fortalezas que tenemos como país, como un hub logístico de entrega, todo lo que son las conversiones de cómo vamos a manejar nuestro comercio al por menor y el desarrollo de las áreas logísticas, una capacitación totalmente de acuerdo al momento, con entrenamientos virtuales y educación presencial, a donde vamos a tener que se van a dar muchos nuevos emprendimientos que están basados en ese teletrabajo, una menor dependencia de combustibles fósiles y cómo acercamos nuestros productos a los consumidores en el menor tiempo requerido, que es lo que nos va a poner realmente a trabajar todo ese tema de cadenas de valor y todos los que son clústeres de negocios que se han esquematizado. Y hay un clúster de agronegocios, un clúster energético, un clúster de salud y un clúster de logística y retail. Esto nos lleva a decir, y sé que ya está por finalizar el tiempo de exposición, pero tendríamos que desarrollar en cada uno. Al final, lo que buscamos son encadenamientos entre todos los sectores productivos de nuestro país. Y esos son lo que representan los 4 clústeres de desarrollo que he enunciado en la presentación. Muchas gracias.
Agradecemos a la Magíster de Maduro por su aporte. Como tercera intervención, tenemos al Magíster René Quevedo, consultor con 40 años de experiencia internacional en proyectos de asesoría para empresas privadas, corporaciones multinacionales, entidades públicas, organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, así como en la planificación y ejecución de programas de desarrollo sostenible, capacitación e inserción laboral de grupos vulnerables. Durante 14 años, laboró para la división de consultoría de Ernst & Young en Caracas, Cleveland, Minneapolis y Madrid. Es ingeniero químico con una maestría en gerencia de ingeniería y otra en administración de empresas de la Universidad de Luisiana de Lafayette. Es asimismo catedrático en la Facultad de Negocios y posgrado en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Con ustedes, el Magíster René Quevedo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Yo quisiera hacer un breve repaso de lo que ha sido un poco la evolución del mercado laboral y cuál es la situación y cuáles son las perspectivas, ¿no? Panamá el año pasado adoptó la más severa política de confinamiento en toda Latinoamérica para hacerle frente al COVID. Y como tal pagó el precio socioeconómico más alto, que incluyó la cuarta peor caída del Producto Interno Bruto en el mundo, la pérdida de 15% de su fuerza laboral, la pérdida por parte de su sector privado de 37% de sus empleos formales, 40% de reducción de los ingresos de la Caja del Seguro Social y una caída de $600 millones mensuales en el consumo, particularmente focalizado en estratos bajos, ya que 4 de cada 5 trabajadores que perdieron sus empleos ganaban menos de $750 mensuales. Para poner las cosas en perspectiva, se perdieron 289.000 empleos, aunque la planilla estatal aumentó. La planilla estatal aumentó en 69.000 funcionarios, pero 289.000 empleos en una economía que genera 45.000 empleos por año significa que nos va a tomar por lo menos 6 años recuperar lo que se perdió el año pasado. Para poner las cosas en perspectiva, México, que tiene una población de 126 millones de habitantes y tiene 55.5 millones de empleos, perdió 647.000 empleos. Nosotros, con 4 millones y medio mal contados y 1.6 millones de empleos, perdimos 327. Así que estamos hablando de un colapso muy fuerte en el empleo formal, ¿no? La dimensión del impacto del COVID, que está siendo pagado y ha sido exclusivamente pagado por el sector privado, lo podemos ver si vemos qué fue lo que pasó, dónde están los 873.000 trabajadores asalariados que había a agosto del 2019. De ellos, 37% perdieron sus trabajos, 30% lo mantuvieron y el otro 33% fue suspendido. Es decir, y de ese tercio, que son 284.000 empleos, a la fecha se han reactivado 174.000, aunque hubo 22.000 desvinculaciones y todavía tenemos 104.000 empleos o trabajadores suspendidos a poco más de un año de haber reiniciado la reapertura, ¿no? De estos 104.000, el 80% están en el sector terciario, comercio, hoteles, restaurantes, entretenimiento. Y obviamente la sostenibilidad laboral de estos trabajadores dependerá en gran medida de la eliminación de las restricciones de movilidad. Entonces, como dije antes, ¿no? 70% de los empleos en Panamá son presenciales, o sea, la gente tiene que ir a trabajar y así ha sido durante lo que va de siglo. Entonces, las restricciones de movilidad han tenido un impacto devastador, ¿no?
Entonces, en resumen, esto es la situación a la fecha. Una cuestión muy importante, ha habido un incremento en la informalidad, pero no, insisto, Panamá genera principalmente empleo informal. Antes de la pandemia, 2009-2019, 52% de los empleos que se generaron en el país fueron informales. ¿Quiénes son los informales? Los empleados sin contrato laboral, los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal. Los patronos con menos de 5 trabajadores, las empleadas domésticas y los trabajadores familiares. ¿Okay? Antes de la pandemia era 52% de los nuevos empleos. Luego de la pandemia, si medimos 2010-2020, este porcentaje sube a 92%. El porcentaje de informalidad sube, pero no porque se generó más empleo informal, no, es que se destruyó empleo formal. Entonces, estamos ante una situación complicada y digamos a futuro, aquí hay dos temas, corto plazo y mediano plazo. Corto plazo, uno, eliminación de es imperativo eliminar las restricciones de movilidad. Mientras haya cuarentenas, toques de queda, retenes, etcétera, seguirá aumentando el desempleo. El desempleo ya aumentó, pasó de 18,5% a 20%. Este año va a crecer la economía, más no el desempleo, porque el desempleo va a mantener tendencia al alza. Es imperativo eliminar las restricciones de movilidad. En lo segundo, un poco dosificar la narrativa del terror, como yo lo llamo, porque mientras haya miedo, se inhibirá el consumo. Si yo tengo miedo de que me voy a contagiar, yo no voy a consumir, no voy a ir a más de 4 sitios. Si tengo miedo de mi estabilidad laboral o mis ingresos, me voy a cohibir, voy a ser muy cauto, y nuestro problema es un problema fundamentalmente de consumo. Por otro, es imperativo crítico inyectar liquidez a la economía. Perdimos $600 millones mensuales en consumo. Es importante inyectar liquidez al tejido productivo. Y por otro lado, es importante atraer inversión extranjera. ¿Por qué? Porque el Estado está en una muy precaria situación financiera, está teniendo que pedir prestado para pagar planillas y pagar subsidios, de tal manera que no puede intervenir en la economía. Así que esta liquidez tiene que venir a través de inversión extranjera y financiamiento bancario. El financiamiento bancario es el aceite del motor de la economía. Pero fundamentalmente el tema de la inversión extranjera directa es absolutamente crítico. Y por último, yo creo que también tenemos que buscar consensos para encontrar soluciones y no tanto para buscar culpables, porque en realidad el COVID no vino con un manual de instrucciones, nadie tiene culpa de esto, pero sí es responsabilidad de todos salir adelante. Así que creo que es un tema que vamos a superar. Creo que el tema, por ejemplo, en este momento, la informalidad ha sido el motor del empleo, ¿no? El problema es que tenemos un estigma con la informalidad. La mayoría de los informales no son boneros y extranjeros. Como punto de referencia, entre el 2018 y el 2019 se generaron 52,000 empleos, todos informales. El 72% de esos empleos fueron profesionales universitarios con más de 50 años de edad. Quiere decir que hay muchos profesionales que están emprendiendo. Entonces creo que es un tema. Aquí hay dos cosas. Uno, el 70% de los trabajadores en Panamá son informales y funcionarios. Solamente el 30% son asalariados del sector privado. Eso no es sostenible. Entonces tenemos que fomentar la creación de empleo formal. Hemos venido perdiendo empleo formal por lo menos por 10 años. Y por otro lado, hay que incorporar a los trabajadores informales al régimen de la Caja del Seguro Social. Solamente el 17% de los informales cotizan a la Caja del Seguro Social. Así que esos son los retos. Y a más largo plazo es importante que entendamos que 2 de cada 3 empleos que generaron, 2 de cada 3 empleos vinieron de 7 sectores con altos niveles de informalidad que no van a estar generando los empleos a futuro. Así que estamos hablando de una transformación, la necesidad de transformar la economía hacia e incorporar nuevos sectores económicos que generen empleo formal a través de la inversión extranjera. Muchas gracias. Agradecemos al magíster Quevedo por su interesante aporte. Como última intervención, tenemos a la doctora Zoila Guerra de Castillo,
docente titular en la Facultad de Ingeniería Industrial con más de 40 años de experiencia, especialista en temas de innovación, logística, cadenas de valor, investigadora líder de la Red Iberoamericana de Investigación y Desarrollo CITED, CSIAC, entre otros. Fue directora de proyectos en el Ministerio de Educación, gerente de proyectos del San Diego State University, profesora visitante en el Massachusetts Institute of Technology, entre otras importantes ejecutorias. A nivel académico, posee una maestría en ciencias por la Universidad Tecnológica de Panamá y un doctorado en ingeniería industrial por el Iowa State University. Con ustedes, la doctora Zoila Guerra de Castillo. Muy buenas noches. Espero que se me escuche. Si no se escucha, sí, entonces me dicen. La escuchamos perfectamente, perfecto, profesor. Bien, entonces voy a compartir una pequeña presentación. Me toca a mí exponer los desafíos de la recuperación de Panamá, económica de Panamá, desde el punto de vista de la academia. Voy a empezar con este mensaje porque en esta presentación lo que quiero dejar es un mensaje. Solo la unidad y la colaboración mundiales ayudarán a superar los desafíos causados por la pandemia, ya que los esfuerzos unilaterales y nacionalistas de los países para combatirla están destinados al fracaso. Esto lo hemos podido observar cuando se han invertido, países que han invertido hasta 9 veces su población, no han podido recuperarse de la pandemia porque los países que no han podido comprar las cantidades de vacunas, surge una nueva variante y otra vez se vuelven a enfermar. Entonces, una pandemia global requiere el trabajo de todos a nivel mundial para ponerle fin. Ninguno de nosotros estará a salvo hasta que todos estén a salvo. Esta es una paráfrasis del discurso del director general de la OMS. Y ese es el mensaje que quiero dejar en esta noche. Bien, ¿cuál es el papel de las universidades en la sociedad? Las universidades desarrollan talento humano que puede crear empresas, puede generar innovaciones que se convierten en riqueza para el país. Las universidades son mecanismos fabulosos para la movilidad social y muchos de nosotros somos ejemplo de esa movilidad social en nuestras vidas. Las universidades pueden impulsar la competitividad económica y beneficiar a la sociedad en general. Y muchas de las soluciones que se dieron para enfrentar la pandemia salieron de universidades y laboratorios de investigación. Adicional a esto, durante la pandemia fuimos muy creativos para buscar soluciones a los problemas que teníamos. Nosotros no hemos dejado de dar clases durante todo este tiempo, nos hemos reinventado para poder dar las clases, hemos desarrollado la sinergia con los demás personas porque hemos contribuido a que nuestros estudiantes tengan tablets, tengan tarjetas de data, tengan alimentos. Hemos buscado a las personas que están en los lugares más remotos para poder apoyarles y ayudarles. ¿Cómo se revierte lo que se invierte en la educación universitaria? Un estudio de la UNESCO dice que por cada dólar que se invierte en educación universitaria, se retornan $3 en ingresos fiscales. Y por cada dólar que se invierte en investigación y desarrollo en la educación superior, $5 se regresan a la economía. Las universidades pueden impulsar la recuperación económica si todos hacen su parte.
Después de la Primera Guerra Mundial, en 1914, el Reino Unido se encontraba en un desastre total. Las empresas luchaban por sobrevivir y adaptarse para satisfacer la demanda. Las universidades del Reino Unido crearon un comité asesor científico para asesorar a las empresas. Y las empresas, por primera vez, buscaron la ayuda de una universidad. ¿Qué pasa? Más de 100 años después, las universidades y sus comunidades respondieron a la pandemia de COVID-19 de inmediato. Y eso lo podemos ver a través de las diferentes noticias cuando el Reino Unido fueron los primeros en aceptar las vacunas, cuando ellos establecieron toda una logística para su población, se les aplicaron algunas estrategias, tuvieron que buscar a los científicos y ellos han podido, dentro de los países de Europa, ellos son unos de los que tienen las menores, en estos momentos, las mayores tasas de vacunación y mayor control de la pandemia. Además de la vacuna AstraZeneca que generaron en la Universidad de Oxford. ¿Cómo aprovechamos el potencial y las capacidades de las universidades? Encontré dos estudios, uno de Canadá y otro de Reino Unido. El de Canadá fue editado o publicado en noviembre del 2020 y el de Reino Unido en mayo del 2021. Y si podemos observar, ellos han basado la recuperación de las universidades o el papel de las universidades en la recuperación económica en 3 ejes, de acuerdo a lo que ellos pueden aportar. Uno es, en Canadá, ellos le llaman apoyo de la fuerza laboral en el corto plazo. Inmediatamente, rápidamente hacer un diagnóstico de cuáles son las habilidades que se requieren para, ellos dicen, upskill and reskill, o sea, elevar las habilidades y competencias de los trabajadores. Lo primero es la colaboración con las industrias para poder lograr esto, porque, o sea, no se puede hacer un estudio de qué requieren si no se tiene la colaboración con las empresas. Luego de eso, preparar cursos cortos, certificaciones, aún reconocer estudios anteriores, experiencias y poder certificarlas, hacer las evaluaciones y certificarlas. El segundo punto que o eje en que basan esa recuperación de acuerdo a sus capacidades es el impulso a la innovación. La capacidad de innovación será clave para la recuperación económica. ¿Por qué? Porque tenemos ya, como decía Ninochka, problemas de arrastre. Y como decía René, todo este problema de desempleo, ¿cómo hacemos para poder generar empleo para todas estas personas? Entonces, se requiere la innovación para resolver problemas de arrastre, pero adicional los problemas nuevos que han venido con la pandemia. Entonces, la innovación es sumamente importante. ¿Y quién es más que la universidad, que tiene toda una cantidad de investigadores, de gente que está haciendo trabajos de investigación aplicada para poder generar estas innovaciones? Laboratorios, tenemos un edificio nuevo. Entonces, la innovación, el impulso a la innovación es vital a través de la universidad. También para ellos es sumamente importante el cambio climático y todo lo que está ocurriendo con el planeta. Así que el tercer eje para ellos es contribuir con una recuperación verde y sostenible. ¿Qué mejor que aprovechar esta coyuntura para ayudar a las pymes, ayudar a las empresas a lograr hacer un negocio verde y a ver cómo ellos pueden reconvertir sus empresas para que protejan el medio ambiente? Y si vemos el estudio de Reino Unido, es lo mismo: apoyo a las personas, entrenamientos, capacitaciones, upskills, reskills, alianzas con las empresas, realizar investigaciones que puedan solucionar los problemas de las empresas y ayudando en la recuperación de las comunidades. Ellos dicen que
al ayudar a las comunidades, entonces se regeneran las economías de las comunidades y se regeneran también, se generan nuevos empleos. Este modelo se llama el modelo de la quíntuple hélice y se llama la economía de la innovación. Y vemos 5 sistemas en este modelo de quíntuple hélice. Está el sistema educativo, o sea, la educación superior que brinda el capital humano, el sistema económico que brinda el capital económico, el sistema gubernamental que brinda el capital político, o sea, todas las políticas públicas que se requieren y las normativas para poder desarrollar la innovación en el país. La sociedad civil que brinda el capital social y de información y el sistema medioambiental donde está el capital natural. La integración de estos sistemas produce innovación. Si tú agrupas todos estos sistemas, entonces tú vas a tener soluciones innovadoras que involucran economía circular, resiliencia, transformación social, transformación digital, inteligencia artificial y todo esto promueve la innovación. Bien, mis reflexiones finales. Colaboración es el corazón de la recuperación económica. Las universidades, empresas, gobiernos, asociaciones, ONG y la sociedad en general pueden conducir a cambios duraderos más allá de la respuesta inmediata al COVID-19. Los formuladores de políticas públicas deben pasar del lenguaje de las aspiraciones al de la entrega. Maximizar la contribución de las universidades a la recuperación significa actuar. Las universidades deben estar abiertas para colaborar con nuevos socios y con socios existentes, a comprometerse a asumir un papel mucho más activo en la sociedad. Y solo así se logrará la recuperación de la economía con cohesión social e innovación de forma más rápida y sólida. Gracias. Manos a la obra. Es hora de actuar colaborativamente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Castillo. Excelente aporte de usted. Seguidamente, los invitamos a la sesión del intercambio de opiniones que estará dirigida por el moderador, el doctor Raúl de Gracia Harrison, quien cuenta con más de 10 años de experiencia como docente de tiempo completo. Además, es coordinador de investigación en el Vicedecanato de Investigación, Posgrado y Extensión de la Facultad de Ingeniería Industrial. El doctor de Gracia es especialista en Derecho de la Competencia y el Consumo. Entre sus áreas de interés están Economía, Comercio Internacional, Estadística e Industria. A nivel académico, posee una licenciatura en Economía, posgrado en Docencia Superior, maestría en Administración de Negocios con especialización en Comercio Internacional y es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Con ustedes, el doctor Raúl de Gracia. Doctor Raúl tiene el micrófono apagado. Primero que todo, buenas noches. Me permito saludar primeramente a las autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá, también a las autoridades de la Facultad de Ingeniería Industrial, a los egresados, porque este evento es para ellos, a los invitados, a docentes, administrativos, investigadores y al público en general. Primero que todo, le agradezco a los organizadores por considerarme para ser moderador de tan importante tema que es sobre la reactivación económica de nuestro país. Hay un hecho cierto, y el hecho cierto es que la pandemia nos ha dado algunas experiencias vividas que difícilmente vamos a volver al mismo estadio que estábamos antes que empezara la pandemia. Y cualquiera me puede decir, ¿cómo así que difícilmente vamos a llegar al mismo estadio? Ya aprendimos a hacer muchas cosas que anteriormente no hacíamos. Aprendimos a valorar más los recursos, el dinero, aprendimos a valorar más el tiempo. Aprendimos a tener más creatividad para poder resolver problemas que anteriormente no estábamos tan expuestos como lo hicimos en este momento o lo estamos viviendo en estos momentos. Entonces, el tema central aquí es la reactivación económica.
La reactivación económica implica muchas cosas y dentro de ello el componente social, como todos aquí han expuesto. Entonces, voy a permitirme, según lo que tenemos programado, formular algunas preguntas que han compartido los participantes sobre los temas desarrollados por los panelistas. Perdonen si voy a romper el orden de la presentación, pero tenemos algunas preguntas en el mismo orden en que se presentaron cada uno de ustedes. Por ejemplo, a la magíster Aida de Maduro le formulan una pregunta. Dice, uno de los riesgos que se cierne sobre Panamá es que perdamos el grado de inversión, según algunos analistas, lo cual sería un duro golpe para la reactivación económica. Entonces, si logramos perder ese estatus de inversión, que dicho sea paso, Standard & Poor's nos evaluó ya negativamente y estamos a un paso de no ser considerado país para invertir o con más riesgo para invertir, ¿cómo ve, por ejemplo, usted que pertenece a varias juntas directivas de organizaciones empresariales en nuestro país, cómo ve este riesgo que puede trastocar la programación que ustedes han mencionado de 47 puntos para poder reactivar la economía, 140.000 empleos que se pueden generar directamente, 68.000 empleos que se pueden generar de manera indirecta? ¿Cómo lo ven ustedes y qué juego podemos hacer para que esto no se dé? Buenas noches. Sin duda, ese es el interés primordial del sector empresarial, que no perdamos nuestro grado de inversión. Nosotros perdemos cualquier pérdida en nuestro grado de inversión, nos afecta directamente en toda esa inversión extranjera que estamos compitiendo internacionalmente por atraer. Ese como el principal factor. Sabemos que de las iniciativas que ha propuesto el gobierno actual, hay iniciativas como EMA, como el tema de agroparques, como el tema que están desarrollando actualmente del sector logístico, pero en la medida que nuestras acciones no vayan en conjunto, o sea, porque no podemos tener un ministerio de comercio que está tratando de impulsar un Pro-Panamá, que está tratando de impulsar la inversión en Panamá, y en el mismo contrasentido tenemos un Ministerio de Salud que sigue imponiendo medidas que son quizás de un índole sanitario, pero rigen el destino del país. Entonces, ese grado de inversión es el que tenemos que defender, no solamente con las medidas sanitarias, pero con las medidas a largo plazo que se deben tomar. Y una de esas que nos puede afectar, que no tiene que ver con pandemia, pero que es un tema latente, es la caja del Seguro Social. No lo podemos dejar de tomar en cuenta, porque como es la entidad más grande de nuestro país y que dependen las finanzas de nuestro país, aunque no lo tengamos en el radar. Y allí eso, junto con el endeudamiento en el que nos estamos comprometiendo, porque todo el funcionamiento actual de gobierno está comprometido a base de endeudamiento. Nosotros no somos emisores de moneda, así que al final todo este proceso lo estamos respaldando con endeudamiento, que si no podemos reactivar nuestra economía, obviamente ningún tipo de subsidio es sostenible a largo plazo si no podemos generar más plazas de trabajo que generen un mayor circulante en la economía. Muy bien. Y además sabemos que las instituciones financieras internacionales, cuando le prestan al Estado, en realidad le están prestando al Estado, no al gobierno de turno. Eso quiere decir que en algún momento hay que pagar ese sostenimiento, esos subsidios que se están otorgando, que son necesarios en muchas veces, porque es la manera en que se puede reactivar paulatinamente la demanda de bienes necesarios para un grupo de la sociedad que no tiene ahora mismo un ingreso a través de un empleo, ¿no? Así es que sí, eso funciona de esa manera. Dándole una vueltita, magíster Aida de Maduro, sabemos que en este momento el mercado laboral está contraído. Eso quiere decir que no hay trabajo. Perdón, no hay salario, pero hay trabajo.
el hecho de que haya un trabajo y no hay un salario ha llevado a las personas a poder emprender, ¿no? Por eso se han dado ciertas políticas para fomentar el emprendimiento. ¿Qué actividades piensa usted que pueden ir de la mano con un trabajo formal, con el emprendimiento que ahora mismo están demandando o están requiriendo muchas personas formal que tienen sus contratos suspendidos y no pueden esperar hasta que le reactiven el contrato, o simplemente ya fueron liquidados y no tienen ninguna esperanza a corto plazo de insertarse en el mercado laboral? ¿Cómo lo ven ustedes como gremio privado empresarial? El sector empresarial está buscando la manera, y a lo que está apostando es realmente a poder reactivar la economía, y es generar, o sea, el objetivo principal, tal y como lo puse en la presentación, es generar plazas de trabajo. El emprendimiento es buen indicador siempre y cuando sea un emprendimiento que esté dentro del mercado formal. Y quiero llamar eso porque al final nuestra informalidad ya va por arriba del 60%. Esa informalidad no contribuye a ninguna de las prestaciones económicas que son las que sostienen, por ende, el resto de los otros subsidios que se están dando, porque es la única manera, a través de nuestros impuestos, es que el Estado pueda darle sostenibilidad a cualquiera de los gastos del Estado. Pero en ese sentido, por eso es que hablo, emprendimientos en torno a la tecnología. Esta virtualidad no es un tema eventual. Esta virtualidad es un tema que tenemos que sacarle todo el provecho, todo el uso a la tecnología en su grado, en su máximo nivel. Por eso es que ese encadenamiento entre la parte de formación y la parte empresarial toma mayor preponderancia en este momento, porque nuestra formación, posiblemente aquel que estaba acostumbrado a hacer un tema manual, como todo es el manejo, pues voy a referirme específicamente al sector industrial como ejemplo. En el sector industrial, nosotros estábamos acostumbrados a un tema muy con mano de obra extensiva, pero ahora vienen nuevas tecnologías a donde los equipos, la maquinaria está totalmente computarizada con registros digitales. Entonces, lo que requerimos ahora es un conocimiento del manejo de ese tipo de equipos. Entonces, por ahí es por donde va la formación. Utilización de la tecnología para poder tener un trabajo remoto, ya que ese tema del aforo que van a tener las empresas sigue siendo reducido, porque el virus no es que desaparece, sino que nosotros nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con él y reactivar nuestra economía. Por eso es la importancia de una formación en temas de tecnología y en temas de una logística, si se llama así, una logística digital y todos los encadenamientos productivos. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora pasamos al magíster René Quevedo, ¿no? Usted tuvo a bien citar varias estadísticas interesantes, de hecho, ¿no?, sobre la condición del empleo y el mercado laboral en nuestro país. Mencionó que 2 de cada 3 empleos que se han perdido fueron principalmente en los sectores de la agricultura, el sector de la construcción, del comercio, de la logística, de la industria, de los hoteles, restaurantes, ¿no?, y actividades de entretenimiento. La pregunta inmediata, si usted también nos mencionó que estos empleos difícilmente van a poder ser recuperados, digamos, a corto, mediano plazo, ¿qué propondría usted para que se pudiese insertar paulatinamente a estas personas que han sido, diríamos, retiradas del mercado formal? ¿Y qué actividades pudiesen presentar o poder reconvertirse como recurso humano
para poder entonces nuevamente formar parte del mercado laboral, formal también. Sí. Sí, bueno, uno, mientras haya cuarentenas y toques de queda, seguirá aumentando el desempleo. Vamos a empezar por ahí, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es eliminar todas las restricciones de movilidad. Uno. Dos, el emprendimiento es y seguirá siendo el motor del empleo. O sea, no es de ahora. El empleo formal ha venido colapsando, simplemente que el COVID le dio el tiro de gracia. Entonces, como dije, uno, eliminar las restricciones de movilidad. Dos, dosificar la narrativa del terror, ¿ok? Cada vez que alguien habla de una nueva cepa, alguien pierde el empleo, ¿ok? O no se le contrata. Tres, hay que inyectar liquidez a la economía a través de financiamiento bancario directamente a las pymes, directamente al sector que genera empleo, ¿ok? Y cuarto, como dije, parar esta pelea que tenemos internamente de búsqueda de culpables y la satanización del sector privado, que es el que genera empleo. Sin inversión privada no va a haber generación de empleo. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo que en este barco estamos todos juntos. Pero definitivamente el emprendimiento, el problema es que, como dije antes, existe un estigma asociado a la informalidad. Yo soy informal, yo tengo 25 años con mi empresa formal, yo puedo tener mi empresa formalizada y sigo siendo empleado o sigo siendo un trabajador informal. Trabajo formal es trabajo emplanillado, ¿okay? Quien no está emplanillado es informal. Entonces, y esos son criterios de la OIT. Entonces, creo que para esto es importante que el emprendimiento es y seguirá siendo el motor del empleo. Lo que ha ocurrido es que nuestro sistema educativo, lamentablemente, yo también soy profesor universitario, está divorciado de la realidad laboral del país, porque nos enseña a buscar empleo, no a buscar oportunidades. Y lo que las crisis hacen es cambiar dónde están las necesidades. Nosotros no tenemos el chip para buscar necesidades. Tenemos que buscar necesidades y tenemos que buscar cuánto la gente está dispuesta a pagar por solucionarlas. Entonces creo que es que miremos el ejemplo, por ejemplo, de los delivery, ¿no? Hace 5 años que le trajeran la pizza a uno a la casa era, oye, qué bien, ¿no? Ahora es parte del producto. Entonces, yo creo que efectivamente, como dice Aida, la tecnología va a ser parte de esto. Y a mí me preocupa particularmente porque 3 de cada 4 trabajadores que perdieron sus empleos tenían 11 o menos años de escolaridad. Tenemos un gravísimo problema de desempleo en trabajadores con baja escolaridad. Entonces, y todos los empleos que hay, hoy, por ejemplo, están contratando al call centers. Por ejemplo, hoy, en este momento, solo que tengo que hablar inglés, hay contratación hoy en todos los temas que tienen que ver con tecnología. Entonces, los empleos del futuro van a requerir mayor nivel de escolaridad. Entonces, a mí me preocupa porque todavía no hemos hecho esa transición, ¿verdad? No estamos formando a nuestra gente, a nuestros muchachos para esos empleos del futuro. No olvidemos que en estos últimos 15 años, por lo menos 2004, 2019, se amplió el canal, hubo fuertes inversiones en infraestructura y hubo mucha demanda de empleo de baja escolaridad. Ese modelo se acabó. Entonces creo que tenemos que entender que eso es un poco hacia dónde vamos. Va a ser un proceso, este año va a ser complicado, por más que como dije antes, nos va a llevar 6 años reponer los empleos que se perdieron el año pasado. Así que lo peor que podemos hacer es pensar que esto lo vamos a solucionar en 6 meses, ¿no? Así que yo creo que vamos a salir de esto. Estos son nuevas oportunidades, lo que sí es que tenemos que buscar dónde están, ¿no? Muy bien. Otra preguntita. Se está comentando sobre la inversión o la captación de inversión extranjera directa para que vaya de la mano con los gastos que haga el gobierno, las inversiones que haga el sector privado, porque como sabemos, el sector privado dentro de sus paquetes de propuestas, sus 47 propuestas, se planteó una inversión de $4.000 millones, 1.000 millones que aporte el Estado sí, y 3.000 millones que aporte la empresa privada. Pero sí, el detalle está en la atracción de las inversiones extranjeras. Por ejemplo, casi todos los países de la región también tienen dentro de su reactivación económica captación masiva de inversiones extranjeras directas. ¿Qué diferencial podemos tener nosotros, además de la posición geográfica, además del dólar como moneda de curso legal? ¿Qué atractivo podemos hacer para diferenciarnos, para que realmente podamos captar esas inversiones extranjeras directas y casarlo con una de las preguntas que le tengo que hacer también a la magíster Tam
sobre el índice de corrupción. Invertir en un país que está considerado como altamente corrupto, ¿cómo hacerlo para poder diferenciarlo? Es una pregunta un poco... No, pero bueno, tengo que formularla. La mejor estrategia para atraer inversión extranjera es la experiencia de los inversores extranjeros que ya están aquí. Vamos a empezar por ahí, ¿ok? Entonces, yo creo que ese es un punto que hay que valorar. Ha habido mucha satanización de la inversión extranjera, mucha satanización de los extranjeros. Yo no puedo fomentar la xenofobia y decir que estoy atrayendo inversión extranjera. Es decir, sí, manden la plata, pero no vengan. Por Dios, ¿ok? Entonces, yo creo que tenemos que primero entender esto. Por otro lado, nosotros, Panamá ha sido el destino favorito de la inversión extranjera durante los últimos 30 años. Pues ya no, ¿ok? Ya no. Ya vemos que Costa Rica es el país número 1 proporcional a su población en atracción de inversión extranjera en el mundo. Entonces, creo que tenemos que crear las condiciones. Tiene que haber reglas claras, ¿ok? Tiene que haber toda esta cuestión de la burocracia, la corrupción. Esto sí, lamentablemente tenemos una percepción de corrupción. De hecho, ha habido 2 informes del semanario The Economist, donde dice que las presiones populistas, ¿ok? Y la caída y el deterioro de la gobernabilidad en el país son un altísimo riesgo a las inversiones extranjeras en el país. Entonces, nosotros tenemos que reversar esto, tenemos que, independientemente de las discusiones que se hagan, yo creo que tenemos que bajarle un poquitico el tono a la satanización mediática, y sea lo que sea que acordamos, tiene que ser producto del diálogo. Nosotros tenemos que proyectarnos como un país de diálogo donde la inversión extranjera es bienvenida. No hay nada más cobarde que el dólar, ¿okay? Entonces, el dólar donde vea que hay peligro, no va a venir. Entonces yo creo que los tiempos pasados de que no estamos pensando de que es que van a venir porque es que tenemos el canal, no, sí, tenemos el canal, y entonces tenemos que agregar, tenemos que convertir una ventaja comparativa en una ventaja competitiva. Así que, pero sobre todo el tema del clima de inversiones, el tema de las reglas claras, el tema corrupción, son temas que tenemos que abordar, ¿no? Muchas gracias, muchísimas gracias. Tengo acá también preguntas para la magíster Inoshka Tam. Una de las preguntas está relacionada con el índice de corrupción. Dice que la parte de la competitividad que necesitamos puede ser menguada por la imagen internacional que tiene Panamá con respecto a el índice de corrupción. La pregunta sería, ¿cómo atacar esa percepción? Si la atacamos en el área del órgano ejecutivo primero, en el órgano judicial, con los problemas de la seguridad jurídica y el respeto a los contratos a las empresas nacionales e internacionales, y cómo hacer para crear un clima de valores que tengamos como sociedad. Una pregunta un poco amplia, pero ahí está la pregunta. Y filosófica también. Sí. Yo creo que tendríamos que morir y volver a nacer, no, es broma. Realmente es muy profundo esto. O sea, realmente hay un menoscabo en la confianza de los poderes del Estado, tanto ejecutivo, judicial. O sea, realmente las personas cada vez creen menos. Entonces creo que es una oportunidad que se le presenta al país para arreglar las cosas de raíz. Estos supermanes, ¿no? Estas personas que están en puestos políticos y que creen que lo saben todo y tienen el poder, eso tiene que acabar. El tema de clientelismo, los amigos, mira, yo te cubro a ti, tú me cubres las espaldas. Realmente, si queremos seguir siendo competitivos, queremos atraer inversión, no solo extranjera, sino que queremos que los locales también sigan invirtiendo, que es lo que queremos, ¿no? Para reactivación, esto tiene que haber una decisión real, un compromiso, un liderazgo real para acabar con esto. Y no se va a acabar de la noche a la mañana, pero hay que encaminarse hacia eso. Solo recordar, hace quizás unos 20 o 30 años Singapur, que es un poco un caso extremo, pero vemos que Singapur estableció ciertas medidas extremas, no lo niego, pero lo primero que hizo fue tratar de mejorar su institucionalidad. Dijo, aquí no toleramos la corrupción. Y aunque se pagaba desde la muerte hasta cárcel, o sea, lo mínimo cárcel y lo máximo muerte y de todo, pero logró que su población culturalmente dejara de creer en un juegavivo que es muy panameño, ¿no? ¿En qué saco provecho?
Y creo que lamentablemente hemos visto cómo año a año ese veneno va corriendo por todas las venas. No podemos hablar de solo las fuerzas del Estado, hasta en la población, ¿no? Entonces creo que como sociedad debemos cambiar. Parece utópico, es algo filosófico, pero debemos empezar. Muy bien. Y otra pregunta que podemos formularle es, ¿cómo se puede correlacionar la competitividad con la economía circular o que tenga el desarrollo económico que se esté buscando, el crecimiento para el desarrollo económico que sea amigable con el entorno, amigable con el ambiente? Mira, me hago eco de las palabras que cité de la directora del Foro Económico Mundial. También los directivos del Banco Mundial mencionaron esto. Es una oportunidad ante la crisis de reconstruir economías sostenibles. O sea, ya no solo podemos pensar en cómo sacar provecho a mis recursos, los recursos son limitados, sino que también debo cuidar de ellos y ver cómo sacamos provecho, pero con respeto al medio ambiente, mirando el tema del cambio climático, buscando producciones más limpias. O sea, ese tema se debe fomentar, ¿no? Se debe promover, se debe hacer más parte de nuestro ser, en lo económico aquí en la nacional. También debe que ser resiliente. Ahora hay que hacer un cambio también en los modelos de negocios, ¿no? Hay que buscar otras formas, como decía tanto la señora Aida como el señor René, hay que buscar otras formas de reinventarse y de hacer negocio. Entonces, eso también tiene que ir de la mano y ser inclusivo, que todos tengan las mismas oportunidades, no solo con igualdad, sino también con equidad, porque va a depender de la situación en que esté cada quien. Entonces yo creo que eso es importante. Rescato las palabras de estos organismos internacionales porque creo que son vigentes y realmente ante una caída, creo que nos toca levantarnos, pero es una oportunidad para levantarnos bien, ¿no? No levantarnos, quizás nos levantemos lento, pero con la pierna bien. No levantarnos rápido con una pierna que todavía no ha sanado y vamos a estar cojeando por el resto de la vida. Muchísimas gracias por la respuesta. Finalmente tenemos preguntas para la doctora Zoila Guerra de Castillo. La doctora Zoila. ¿Cómo estamos? Saludos. Saludos. Sí. Raúl. Acá tengo algunas preguntas, ¿no? Acá dice que nuestras universidades, dentro de eso se menciona nuestra Universidad UTP, ha jugado un rol muy importante en la pandemia. Se está preguntando también qué aportes económicos puede recibir la universidad para poder mejorar su aporte, no solo para los aspectos de la reactivación económica para superar las condiciones del COVID-19, sino para las distintas fases que tenemos en nuestro país que necesitan un impulso para poder mejorar su crecimiento. Sí, o sea, si no saben, yo tengo 43 años de trabajar en la Universidad Tecnológica de Panamá. O sea, la he visto desde sus inicios. O sea, aquí hay mucha gente que dice no, que hay que concentrar los recursos, pero aquí se tuvo la necesidad de dividir los recursos, o sea, separar el Instituto Politécnico de la Universidad de Panamá para poder hacer que el área técnica del país tuviera crecimiento. Entonces, dentro de todo esto, de esta vida de la universidad, he estado desde estudiante y muchos no han vivido lo que nosotros vivimos. O sea, nosotros estábamos tirados en el piso con los files de los estudiantes, llenándole las notas en el piso, literalmente. Y yo rogando a la gente en la época de la dictadura y en la época que nosotros hubo la crisis aquí, o sea, rogando que me regalaran un lápiz para que la gente pudiera trabajar. O sea, a mí me ha tocado cargar cajetas y cargar estandarte, cargar bandera y cargar de todo
para que nosotros podamos quedar bien delante de la universidad. Y no ha sido solo yo. O sea, si tú empiezas a investigar toda la gente que ha venido levantando la universidad con nosotros, o sea, todos te pueden contar todas sus anécdotas de cómo nosotros hemos luchado para sacar no solo a la universidad, porque la universidad produce un impacto en el país, para poder educar a nuestros estudiantes mejor. Entonces, el hoy en día tener estos hermosos edificios que ustedes pudieron ver en mi presentación, o sea, este edificio de investigación, y que mucha gente me dice, oye, eso parece Estados Unidos. Y que mucha gente también, cuando va a la Universidad Tecnológica, que están todos invitados, todos nuestros egresados que están aquí invitados a hacer un open house para que visiten el campus y vean los nuevos edificios y vean cómo está de limpio y cómo el campus, o sea, se mantiene, porque hay una cultura de medio ambiente, de proteger el medio ambiente, y Enid González, que es que está aquí, o sea, es una que forma parte de eso. O sea, para nosotros los recursos no son las limitaciones. Nosotros, o sea, estamos confiados de que tenemos un recurso humano muy valioso. O sea, las innovaciones no las hacen las máquinas, no las hace el dinero, las innovaciones las hace la gente. Y la gente mira de dónde busca los recursos para lograr las cosas. O sea, y te lo digo yo, o sea, porque nosotros en el 2018 logramos colocarnos entre los países desarrollados del mundo con la mayor cantidad de solicitudes de patentes en el mundo, la única universidad iberoamericana, ni siquiera España, ni siquiera Francia, ni siquiera ninguno de esos países, y nosotros nos colocamos ahí, la Universidad Tecnológica de Panamá. Entonces, tenemos los recursos vendrán porque nosotros tenemos soluciones para el país. Tenemos el potencial, que es el recurso humano. Y nosotros, desde el año 1993, cuando estábamos recién, después de la invasión, o sea, cuando apenas se hablaba de planificación estratégica, nosotros hicimos nuestra primera planificación estratégica. Así que, señores, muy bien, muy bien. El cielo es el límite, o sea, yo he visto abrirse el mar rojo, he visto yo. Así es. La otra pregunta va dirigida a... Acá menciona una aseveración expuesta que ves que los formuladores de políticas deben estar conscientes de crear políticas que vayan acorde a la realidad del plan, realmente desarrolladas, no que sean aquellas que solo puedan ser consideradas en papel. Seguidamente preguntan, ¿cómo pueden hacer las universidades para formar parte de los equipos de formuladores de políticas y no reaccionar ante las políticas ya propuestas? Buena pregunta. Las universidades en generadores de políticas, ciertamente, por eso dentro de mis pensamientos, de mis reflexiones, o sea, nosotros hemos salido adelante, hemos construido nuestros campus, hemos aportado a la sociedad, a las comunidades, hemos brindado solución. Sin embargo, no nos hemos metido en ese campo. O sea, de poder llevar una voz hacia la Asamblea Legislativa o hacia los ministerios, a las personas que propongan políticas para mejorar la parte tecnológica. Y sí, ciertamente, como técnicos que somos, muy técnicos, hemos fallado en esa parte. Cosa que podemos hacer ahora, ¿no? Ya tenemos una experiencia, podemos tener diríamos, más derecho a que se escuchen las propuestas de las universidades para poder aportar a este desarrollo que tanto necesita el país, ¿no? Esta reactivación económica que tanto necesita el país en todas sus esferas. No exclusivamente en la económica, porque la económica implica muchas áreas, pero en todas las esferas, ¿no? Así es. Así que muchas gracias, doctora Zoila Yadira Guerra. No sé si tenemos más tiempo para otras preguntas. Ahí
Si me pueden decir, por favor. Pues el tiempo se acabó lamentablemente. Me imaginé. Nos fuimos con el gusto, ¿verdad? Así es, muy interesante en realidad. Bueno, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Puede proceder, profesor Dr. Raúl, con el resumen de esta actividad. ¿Cuánto tiempo más o menos me resta? Porque sé que nos pasamos un poco, ¿no? Sí, puede tomar de 5 a 10 minutos. Ok. Vamos a tratar de ser lo más breve. Así como mencioné al inicio, hay una verdad insoslayable. La pandemia nos ha enseñado algunas cosas. Lastimosamente, cosas tristes, pero hay cosas que podemos rescatar como sociedad. Nos ha enseñado, número uno, a valorar más el tiempo, a considerar que el tiempo realmente es una variable o un recurso escaso, más ahora que estamos contra el tiempo para crear y generar puestos de trabajo, para crear o reactivar negocios que pueden estar en una condición crítica financieramente y sus empleados están bajo una condición de estrés. ¿Por qué de estrés? Porque muchos pueden estar pensando que en cualquier momento la empresa puede cerrar o cualquier momento me dicen, mira, te tengo que mantener como un contrato suspendido porque los ingresos no se están generando para pagar los salarios y las prestaciones. Eso por un lado. Por otro lado, el Estado, el gobierno, ha tenido un reto muy especial. Nosotros como nación no habíamos experimentado una crisis bajo un paraguas de el COVID-19. Nadie vio venir esta situación, por lo cual ahora estamos en un aprendizaje continuo para poder valorar más las cosas, valorar más el tiempo, valorar más los recursos, valorar más las oportunidades, valorar más los dones, las habilidades, las destrezas que tenemos, valorar más inclusive a la hora de hacer una compra y no tenemos el dinero suficiente, establecer prioridades en el consumo. Pero necesitamos que tanto el sector público como privado puedan ir de la mano, que ambos puedan identificar las prioridades. Por ejemplo, no podemos cruzar el puente sin antes haber llegado al río. Necesitamos establecer prioridades, las fases. ¿Qué sector conviene reactivar con un apoyo más importante que otro y por qué? Porque me va a generar más valor agregado, me va a fortalecer cadenas de valor, me va a permitir generar economías que le permitan a ciertos sectores o subsectores crecer más rápidamente, sucesivamente así. Entonces, la pandemia también nos ha enseñado a que podemos vivir con menos en ocasiones. Lastimosamente, tuvimos que aprender en momentos a vivir con menos. También la pandemia nos ha enseñado a valorar todo el entorno, ¿no? Valorar también las oportunidades de negocios. Hay personas que no tenían concebido, no habían pensado que podían emprender. ¿Por qué emprender? Porque no tengo en este momento un sustento, un empleo que me genere un salario, pero yo necesito llevar el pan, necesito llevar dinero al hogar, necesito pagar algunos compromisos o sostenernos como familia. Entonces, todo este componente ha jugado un rol. Lo otro, el Estado con el vale digital que está otorgándole a ciertas familias, a ciertas personas, le han permitido, como se dice en economía, sustentar lo que se conoce como el consumo autónomo. El consumo autónomo es lo que usted consume cuando no tiene ingresos. Entonces las personas sin ingresos están dependiendo, y muchos han seguido dependiendo de este vale digital para poder sufragar sus necesidades básicas, fundamentales, que es un principio de vida. Y eso hace que las personas aprendan a valorar un poco más. El problema, el error o el peligro que puede existir es que se malacostumbre a la sociedad a que todo lo pueda tener a través de un subsidio, que ese es uno de los temores que pueden asomarse. Las personas se van acostumbrando con, hey, un hijo mío tiene beca universal, red de oportunidades, el vale digital, un fondo acá, otro subsidio acá, y nos sentimos cómodos como en la teoría del sapo en el agua cuando el agua no
no está caliente y se mantiene ahí. Cuando quiere salir, ya es tarde. Entonces se malacostumbra a la persona a decir, espérate, yo no necesito mayor esfuerzo de formarme, de educarme, de salir a un mercado laboral, de estudiar, de prepararme, de perfeccionarme. Y eso puede generar una condición contraproducente a la sociedad. Y puede ser una sociedad joven que puede asumir esta posición de no me siento con deseos de esforzarme para poder surgir porque el Estado me da ciertos subsidios donde me siento cómodo, me siento tranquilo y suplo mis necesidades más allá de las básicas o necesarias. Entonces, ese puede ser una condición de peligro. Pero lo que estamos conscientes es que a la sociedad, y a eso involucramos a docentes, a toda la parte educativa, a empresarios, necesitamos sembrar esa semilla con la esperanza de que las cosas van a mejorar. Vamos a trabajar en pos de que confiamos en que esta situación no nos va a dejar en este nivel. Tenemos potencial para salir de esta condición en la cual nos encontramos producto de este virus que ha generado tantos problemas a nivel global. Y la empresa privada y el sector público han apostado a tener propuestas porque tenemos o tienen fe en que las cosas van a mejorar y no estamos hechos para quedarnos en la posición en que estamos. Tenemos todo para salir adelante. Seguramente habrán algunas carreras, algunas profesiones que van a recibir o van a sufrir algunas transformaciones. Algunas carreras que naturalmente van a dejar de existir. Algunas asignaturas en algunas profesiones que tendrán que eliminarse, otras van a sufrir importantes transformaciones en su contenido, producto de todo lo que hemos experimentado. Pero vale la pena porque es parte de la vida, no estar estático. Estamos en una economía que es dinámica y la vida es dinámica. Así que les dejo con esta reflexión y estas palabras y le agradezco una vez más a los panelistas por sus palabras, sus presentaciones, sus aportes a este primer encuentro de egresados de nuestra Facultad de Ingeniería Industrial. Y les agradezco una vez más a los organizadores por haberme considerado como el moderador de este evento que realmente espero que haya aportado a información y a conocimiento que nos pueda llevar a ser mejores ciudadanos y tener expectativas de mejorar la condición de la reestructuración de la economía panameña. A todos muchas gracias. Saludos. Buenas noches a todos. Claro que sí, muchas gracias a todos los panelistas y a usted, doctor Raúl. Excelentes aportes, creo que hemos podido aprender, hemos podido entender y creo que muchos de los puntos que ustedes han comentado acá, muchos nos quedaremos con eso para seguir avanzando. Muchas gracias. Ahora como siguiente punto, la magíster Ana Ardila nos brindará unas palabras de su experiencia como egresada de la Facultad de Ingeniería Industrial. Muy buenas noches, ingeniero Héctor Montemayor Ábrego, rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, doctor Israel Ruiz, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, autoridades, docentes administrativos, egresados y amigos todos. Muchísimas gracias por haber sido considerada en poder manifestar lo que hoy ha sido mi experiencia laboral, donde he tenido 16 años de aprendizaje continuo, años de crecimiento horizontal como vertical, siempre acompañada de personas sumamente competentes con múltiples culturas y nacionalidades. Me siento sumamente orgullosa de pertenecer a una prestigiosa multinacional donde muchos le llamamos que es una maestría o doctorado continuo. Y es que la oportunidad que se nos otorga de aprender, de fallar, de experimentar, de contribuir con nuevas ideas y de influenciar, lo hace sumamente atractivo. Cada acción a realizar va ligada a una visión determinada, detrás de un propósito, así como también con la definición de indicadores de éxito a mediano y a largo plazo. En términos de equipo, el aprender de cada cultura, de las maneras de trabajar, de pensar, de expresar, te convierten en un profesional mucho más tolerante y a la vez inclusivo al respeto de diferentes opiniones, como también te inyecta esa dosis de competencia sana que nos hace prosperar.
Definitivamente, la formación que me ha ofrecido la Universidad Tecnológica de Panamá ha sido clave en mi crecimiento profesional. Y debo confesar que cada vez que conozco por primera vez a un profesional que labora conmigo y es de nuestra alma mater, me llena de orgullo y alegría. Hoy, el país se encuentra en un momento sumamente crítico, donde es justo nosotros como ingenieros podamos aportar a esa ruta de la reactivación económica, pensando y actuando de manera diferente a lo que se ha venido haciendo. El contexto en menos de un año ha cambiado drásticamente y ahora debemos demostrar que podemos reinventarnos y que aceptamos el reto. Después de este primer encuentro, debemos juntos tomar el liderazgo para diseñar un mejor futuro. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la magíster Ardila por compartirnos su experiencia. Para culminar, el doctor Israel Ruiz, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, nos dirigirá unas palabras. Buenas noches, ingeniero Héctor Montemayor Ábrego, rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, docentes, investigadores, administrativos, estudiantes a nivel nacional, invitados especiales, público en general. Me dirijo a ustedes con gran regocijo, con gran orgullo y sobre todo agradecido con Dios y con la Virgen María por estar hoy unidos como una gran familia. ¿Por qué como una gran familia? Porque hoy se ha celebrado el primer encuentro virtual de egresados, amigos y aliados de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá, con una participación de 6 renombrados panelistas que en una mesa redonda trataron el desafío de la reactivación económica de Panamá, una visión multisectorial. Estoy convencido que el más alto potencial de toda organización es su gente. Es el recurso más valioso que una organización posee. Con la comunicación, coordinación, responsabilidad y sobre todo el trabajo en equipo, se logró con todo éxito promover el espacio de reflexión entre los egresados, amigos y aliados de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá. A nivel nacional, y tratándose distintos aspectos y retos relacionados con el devenir nacional, dándole énfasis a la reactivación económica de nuestro país. Objetivo establecido. En nombre del vicedecano académico, Magíster Cornelio Garcés, de la vicedecana de Investigación, Posgrado y Extensión, Magíster Analida de Miranda, y del mío propio, queremos darle las gracias a todos los participantes en este primer encuentro, al equipo del Vicedecanato de Investigación, Posgrado y Extensión, doctora Enid de Prado, coordinadora de Extensión, licenciados Luis Pernet, Catherine Fuente y Marta Caballero, al equipo de decanato, ingenieros Luis Blanco, Andrés Quintero, licenciada Nuria Juárez y Anderson Avilés. Muchas gracias. A nuestra egresada, Magíster Ana Ardila, al moderador de esta noche, doctor Raúl de Gracia, y muy especialmente a los expertos panelistas, Magísters Ninosh Katan,
Aida de Maduro, Armando Rodríguez, Lourdes Navarro, René Quevedo y a la doctora Zoila Yadira de Castillo, nuestro eterno agradecimiento, porque ustedes formaron un gran equipo que nos honraron transmitiéndonos sus conocimientos a los egresados, amigos y aliados presentes. En nombre de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá, le hacemos entrega virtual de sus respectivos certificados. Muchas gracias por su confianza y por hacer válido nuestro lema que dice: la Facultad de Ingeniería Industrial es tu ruta al éxito. Bendiciones a todos. Muchas gracias, doctor Ruiz. A continuación, les solicitaremos completar una pequeña encuesta de evaluación de la actividad. Pueden acceder a ella mediante el link en el chat de esta reunión o mediante el código QR que aparece en pantalla. Deseamos comunicar que todo aquel que llene dicha encuesta estará recibiendo un certificado por su participación en esta actividad. Brindaremos 5 minutos a partir de ahora para completar dicha encuesta. Muy bien. Agradecemos a todos por completar la encuesta. Por último, tenemos para ustedes un video cultural. Invitamos a todos los presentes a que sigan nuestras redes sociales como @UTPFII en Instagram, Facebook y Twitter para mantenerse informado de nuestras futuras actividades. Agradecemos a todos
por su asistencia. Que tengan todos una excelente noche.